días, pero ellos siguen viviendo su vida a su manera. La palabra de Dios no controla sus vidas, el Espíritu Santo no está ahí, por ende, no hay, la palabra no puede controlar esa vida porque el Espíritu de Dios no está ahí. Entonces, es que le pidamos al Señor constantemente, en nuestras oraciones todos los días, que le pidamos al Señor, ayúdanos a permanecer firme en la fe hasta la venida de Cristo. Y entonces vamos a heredar esos cielos nuevos y esa tierra nueva donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más tristeza, ni aflicción, ni enfermedades. ¿Ya estamos en Facebook? Listo. No habrá más todas las cosas que sufrimos en estos tiempos, ¿no? Por causa del pecado. Pero debemos pedirle al Señor permanecer firmes hasta la última trompeta. Hoy vamos a ver la sexta trompeta. La semana pasada vimos la quinta trompeta, que hablaba de que cuando el ángel toca la quinta trompeta del juicio de Dios sobre el mundo, sobre Satanás y sus demonios y sobre los hombres que aman el pecado, que aman la maldad. ¿Ya? Me está saliendo como eco. Vemos entonces que las trompetas forman parte del juicio de Dios, de la venganza de Dios sobre una humanidad que definitivamente en su totalidad se rebela contra Dios, como lo hizo desde el jardín del Edén, que se ha rebelado contra Dios, y desde entonces todos nos hemos rebelado contra Él, y es por causa de Cristo que ahora estamos acá, porque si no es por Cristo, tampoco llegamos acá, porque nuestro corazón, nuestra carne es rebelde contra las cosas del Señor. Vimos entonces el juicio de la quinta trompeta. Se abre el abismo, un lugar de prisión para los demonios, ¿ya? Para los ángeles caídos, pero también es un lugar de prisión para todos aquellos que despreciaron el Evangelio, ¿ya? Es como que usted vea a una persona con hambre en la calle y usted le traiga un plato de comida y esa persona le dice, yo no quiero comer, no quiero que me des de comer. Y usted va y todos los días le lleva comida y esta persona rechaza su comida y no come esa persona. ¿Qué termina pasando con esa persona? Se muere de hambre. ¿Es culpa suya? No. Es culpa de la misma persona que no quiso aceptar su ayuda. Dios envió a su Hijo para que el hombre no vaya a ese lugar de espanto y horror, pero el hombre no quiere a Cristo. Entonces, ¿qué más puede hacer Dios? Ya lo hizo todo. ¿Ya? Y vemos entonces en Apocalipsis el juicio de Dios contra aquellos que desprecian a Cristo, porque Dios lo ofrece todo el tiempo. Pero el primer ofrecimiento que hace Dios de Cristo es a su iglesia. Vuelvo y repito, usted puede llevar 20 años en esta iglesia y nunca haber nacido de nuevo. Usted puede haber nacido en una iglesia. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Mía, la hijita de Rey Claudio. Ella es una bebé que está creciendo en medio de nosotros, pero eso no garantiza que va a ser creyente. Va a llegar un momento en su vida donde ella tiene que tomar una decisión, si cree o no cree. Y sus papás le van a instruir en el camino, pero al final ella tiene que tomar la decisión. Y ahí toca depender de la misericordia, la clemencia y la gracia del Señor. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que miremos cada uno de nosotros cómo estamos en nuestra fe. Y nuestra fe se va a ver conforme a nuestra manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo en este mundo caído mientras esperamos por Cristo? ¿De qué manera estamos pensando si tenemos una mente bíblica, cristocéntrica, centrada en las cosas de arriba, o andamos afanados por las cosas de este mundo? No siendo conscientes que este mundo se va a acabar, que Dios lo tiene preservado por su palabra para ser destruido con el fuego. Y lo estamos viendo en toda la serie de Apocalipsis, que no va a quedar nada.
Y vuelvo y repito, ni su tierrita que tanto usted trabaja aquí para comprársela allá en su país, porque lo que Dios nos ofrece siempre será mucho mejor, siempre. Entonces vemos que Dios derrama el juicio sobre el mundo. Ya hemos visto nuevamente los cuatro sellos, perdón, los siete sellos, los cuatro jinetes, los terremotos, las catástrofes, las guerras, la falsa paz, la muerte, enfermedades. Pero todo eso es juicio de Dios sobre la humanidad, sobre el mundo y sobre los demonios. Y vemos entonces que Dios abre el abismo. Suena la quinta trompeta y abre el abismo y salen, Juan dice que ve un ejército como de langostas voladoras. Es decir, ve una cantidad de demonios que salen de ese abismo, alrededor de 200 millones de demonios que son liberados, que estaban en esas prisiones de las cuales habla Pedro y habla Judas, que están aprisionados en ese lugar. En este mismo momento, esos demonios están en prisiones. Al punto de que, ¿se acuerdan el endemoniado gadareno cuando viene a Jesús? ¿Qué le dicen los demonios? Por favor, no nos mandes al abismo. ¿Cómo debe ser ese lugar tan horroroso que los mismos demonios no quieren ir a ese lugar? Y los que andan sueltos ahora mismo son demonios, digámoslo así, medio peso pesados. Pero los que van a soltar para esos tiempos y que van a atormentar a una humanidad pecadora que no quiere nada con Dios, y que el objetivo de ese tormento es que se arrepientan, porque van a ser atormentados por 5 meses y no van a encontrar la muerte, porque si se mueren van a ser atormentados para toda una eternidad. Dios les está dando todavía una oportunidad de que se arrepientan, pero les está dando una probadita de lo que van a tener en el lago de fuego para siempre, para que ellos se arrepientan. Y no quieren, no quieren, no quieren creer. Como esa persona que se está muriendo de hambre, que usted le trae comida todos los días, 3 veces al día y no quiere comer. Esa era nuestra condición también. Porque es que usted y yo no vinimos a los pies de Cristo la primera vez que nos hablaron de Cristo. ¿Cuántas veces el Señor fue paciente con nosotros? ¿Cuántos años el Señor fue paciente con nosotros? ¿Y cuánto tiempo más el Señor seguirá siendo paciente contigo? Que vienes a esta iglesia, escuchas el Evangelio, pero todavía no crees. No quieres creer en el Evangelio. ¿Y cómo sabemos que no crees? Por tu manera de vivir, por tu manera de pensar, por tu manera de comportarte con los hermanos dentro de la iglesia, por tu manera de comportarte en el mundo cuando no estás en la iglesia. Es reflejo de que no estás en Cristo. Que te gusta lo que escuchas, te gusta escuchar de los cielos nuevos, la tierra nueva, te gusta escuchar de la promesa de que ya no habrá más dolor ni más tristeza, pero no crees, no crees. A mucha gente le gusta el Evangelio porque trae buenas noticias, noticias de esperanza. Los otros días en mi trabajo hay un gimnasio al lado y hay un muchacho que quiere tener hijos con su esposa y llevan tiempo intentándolo. Y le dije, mira, tranquilo, confía en el Señor. ¿Por qué? Porque le dije, porque el Señor te puso junto con tu esposa para que tú y ella procrearan, porque esa es la bendición de Dios para tu vida. Y el tipo, mire, le brillaron los ojos y dijo, wow, man, gracias por lo que me estás diciendo, porque eso lo necesitaba escuchar. Me dice, ¿no? Y le digo, sí, tienes que confiar en Él y creer en Él. ¿Ya? Y a la gente le gusta cuando usted le habla cosas buenas que Dios quiere para ellos, pero lo que no les gusta es, pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que reconocer a Dios como el único Dios verdadero, abandonar tu pecado y volverte a Cristo. Ya eso no le gusta. Y allá afuera hay muchos, pero aquí dentro de las iglesias también hay muchos, que les encanta el Evangelio, les gustan las promesas de Cristo, pero no están dispuestos a morir a sí mismos por Cristo, a tomar su cruz y seguirlo todos los días.
Y esos son los que ahí es donde va a ser el llanto y el crujir de dientes, porque habiendo escuchado el Evangelio, habiendo escuchado las buenas noticias de salvación, nunca decidieron creer, nunca. Así que Dios da oportunidad, nos dio una oportunidad a nosotros, nos esperó antes de que viniera su juicio sobre nuestras vidas. Dios sigue esperando gente hoy en día y nos sigue esperando a nosotros también como creyentes. Y en estos tiempos vemos que seguirá esperando gente, que seguirá dando oportunidad para que la gente se arrepienta, porque ya llegó el fin. Las cosas se van a terminar. Yo voy a acabar con el universo entero para hacerlo todo nuevo. Sin embargo, la gente no quiere creer, no va a creer. Y como no creen, no quieren creer, ¿sabe qué es eso? Incredulidad y dureza de corazón. Eso es pecado. Eso es pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Y eso es lo que trae la sexta trompeta. Muerte. Muerte. Dios en su palabra, señores, nos permite ver su bondad por medio de la creación. En el capítulo 1 de Génesis, el Señor vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. 8 veces escuchamos al Señor decir en el capítulo 1 de Génesis: después de crear los cielos, vio Dios que era bueno. Después de que el Señor va creando cada cosa, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y después de crear al hombre, el Señor dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera. Que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Quiere decir que la intención con la que todo fue creado para que nosotros lo disfrutáramos es para que la intención era que todo era bueno en gran manera. Pero entonces, ¿dónde se arruinó todo? ¿Dónde se arruinó todo? Dios le entrega al hombre toda esta bondad que él había creado: los cielos, la tierra, los peces, los animales, le dio esposa, le dio casa, le dio un lugar donde vivir, le dio salud. ¿Cuántos de nosotros no queremos salud? Y no sufrir ni dolor de cabeza, ni dolor de rodillas, nada, absolutamente nada. ¿Cuántos de nosotros queremos eso? Adán tenía todo eso junto con su mujer. Dios le dio salud, le dio prosperidad. En ese momento su cuerpo no sufría de enfermedades, ni nada podía amenazar su bienestar. Le dio alimento, no le faltaba nada. No había muerte, no había enfermedad, no había pecado. Hasta el momento que el hombre decidió en su corazón creerle a Satanás, la serpiente antigua, el usurpador y mentiroso. Y Adán comió del fruto que el Señor le dijo que no comiera, porque el día que él comiera de ese fruto, verdaderamente, le dijo Dios, vas a morir. Yo necesito que usted, por favor, me haga caso, porque en ningún lado de la Biblia dice que era una manzana, ¿oyó? Porque muchos de ustedes siguen con la idea que es una manzana. En ningún lado de la Biblia dice que era una manzana. Puede haber sido un mango, una guayaba, un banano. Eso es lo de menos. Lo que importa es que Dios le dijo, no comerás del fruto de la vida, del bien y del mal. No sé de dónde sacaron la idea de que es una manzana. Así que cuando se come una manzana, cómasela tranquilo, ¿yo? Por favor. Pero Adán decidió creerle a Satanás, al usurpador, y le quitó todo. Le quitó la salud, le quitó la vida eterna, le quitó la paz con Dios, le quitó la paz con su mujer, le quitó la paz con sus hijos, le quitó la libertad de andar, mire, desnudo y sin problema, tranquilo, mire. Ahora tenía que hacerse pieles para vestirse.
Ahora tenía que él salir a buscar su alimento y comer él mismo y alimentarse él mismo. Ahora tenía él que salir de la presencia de Dios porque decidió creerle al usurpador y al mentiroso. Y hay muchos de ustedes que le creen más al diablo que a las promesas de Dios y a su verdad. Y terminan yéndose de las iglesias, abandonando al Señor, porque le creen más al mentiroso que al que nos dice la verdad. Y es verdad, Adán no murió, porque el diablo le dijo a la mujer, mentira, Dios sabe que ustedes no van a morir si comen de ese fruto, pero Dios les está mintiendo, dice Satanás. Dios les está mintiendo, porque Él sabe que si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser como Él. Hizo ver a Dios como si Él estuviera ocultándole algo a Adán y Eva. Y a veces tú le crees más al diablo que a las promesas del Señor. Si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasa esto? Si Dios me ama, ¿por qué estoy viviendo estas cosas? Si Dios está conmigo, ¿por qué me siento sola? ¿Por qué me siento solo? Si Dios, Señor, ¿dónde estás? Que no te veo moverte en mi vida. Tienes que ver a la cruz. 2000 años atrás, Dios se manifestó a tu vida y a la mía. Y se entregó a sí mismo y murió en una cruz. Y eso es todo lo que necesitas para saber que Dios cumple su palabra. Pero le prestamos más oído a Satanás y están más pendientes de Satanás que de Cristo. Vuelvo y repito, tenemos un enemigo, que es el que quiere devorar nuestras almas en el lago de fuego. Y no podemos vivir la vida cristiana como si Él no existiera, pero tampoco podemos vivir la vida cristiana paranoicos y lo vemos en todos lados, y ver al diablo en todos lados. No, tenemos que ver a Cristo y creerle a Cristo. Y si Él dijo que va a volver, y va a volver a hacer guerra contra Satanás, contra sus principados, contra el mundo pecador y contra las injusticias que se viven en este mundo, tienes que creerlo y permanecer firme en esa verdad y en esa promesa de que Él volverá y que todo se está ajustando para su regreso, porque entonces el diablo también te va a sacar de esa herencia de los cielos nuevos y esa tierra nueva. Y tú dirás, el diablo no puede conmigo, pastor, porque yo me levanto a las 3 de la mañana a hacer guerra contra el diablo, ayuno 4 veces a la semana contra el diablo y duermo con 20 Biblias en mi cama para que no me toque y ando ungido en aceite, bañado de aceite, porque el diablo no puede conmigo. Ay. Si engañó a los ángeles del Señor, eso te deja ver lo astuto que es este desgraciado. No te va a engañar a vos y a mí, que somos tan fáciles de caer en sus trampas. Por eso tenemos que ver a Cristo. Un cristiano que no lee Biblia, mire, es títere de los chamucos, de los demonios y de la influencia de este mundo. Porque su mente no está llena de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo no controla esa mente por medio de su palabra, sino que son los ambientes, las situaciones, las circunstancias lo que controlan esa vida. El objetivo de Satanás es sacarte de la carrera, como lo hizo con Adán y con Eva, y que no heredes la vida eterna. En ese momento el hombre sufrió también la muerte física, porque aunque no murió al instante, se desprendió de Dios. Y el hombre anda muerto en su vida espiritual desde Adán hasta nuestros días. Todo el que anda sin Cristo y no tiene el Espíritu de Cristo está muerto. Está muerto. Se deleita en el pecado, se deleita en el mundo, le gusta el mundo, disfruta el mundo y no se siente mal en el mundo porque está muerto en sus pecados, en sus delitos. Pero todo el que tiene vida en Cristo, ya el mundo no le llama la atención. Y los deseos de su carne se vuelven sus enemigos.
y se vuelven frustrantes los deseos pecaminosos de sus carnes, de tu carne y del mío, porque Dios nos ha dado vida. Él nos ha dado vida. El hombre murió espiritualmente, pero también con el pasar de los años, Adán también murió físicamente, porque la paga del pecado es la muerte. Y desde Adán hasta nuestros días, todos morimos, porque todos hemos pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Muerte que trae la sexta trompeta del Apocalipsis, como juicio por el pecado en el corazón del hombre. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 9, del 13 al 21. ¿Estamos ahí? Listo. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. El número de los ejércitos de los jinetes, esos 4 ángeles que vienen con sus caballos, el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Y lo reafirma Juan: yo escuché su número. O sea que él no está haciendo cálculos, eran como 200 millones. Él está afirmando que eran 200 millones, como langostas voladoras. Y así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas: fuego, humo y azufre, que salían de la boca de los caballos. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Vamos a orar ahí sentados. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, en medio de nosotros, porque donde es tu palabra predicada, ahí estás tú, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender tu palabra, porque, Señor, tu palabra nos hace sentir incompetentes, Señor, que no somos capaces, inútiles, que no podemos comprenderla, mi Señor, pero tu Santo Espíritu nos ayuda y nos guía a la verdad. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra con gozo y alegría, pero también con temor y temblor, Señor, por tu santidad, por tu poder y por tu gloria, Señor, y por tu ira de la cual tú nos has librado. Úsame, Señor, como tu siervo para ser de bendición a mis hermanos. Dame tu gracia y el denuedo para predicar tu palabra con sencillez, Señor, y que mis hermanos puedan ver la gloria de Cristo, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Bueno, ¿qué vemos entonces? El sexto ángel toca la trompeta. ¿Ya? No olvidemos que las trompetas anuncian la venida del rey, pero también anuncian que vendrá con su ejército a hacer guerra contra el sistema del mundo, que es controlado por ¿quién? ¿Quién controla este mundo? ¿Quién es el Dios de este? A ver, no la tierra, sino el mundo. Cuando hablamos del mundo, hablamos de su sistema, ¿ya? De cómo funciona y opera el mundo. Y cuando hablamos del mundo, somos
son los habitantes del planeta Tierra que son dominados y controlados por el Dios de este siglo, que es no más y otro que Satanás. Y él no lo gobierna solo. Él tiene sus demonios que se mueven en las regiones celestes, ¿ya? En la potestad del aire y en los ambientes, ¿ya? En los ambientes. Él controla todas estas cosas, pero el Cordero de Dios, el templo de Dios, el altar de Dios o el trono de Dios está listo para hacer guerra contra Satanás y contra el sistema del mundo, ¿ya? Contra el sistema del mundo que es controlado por Satanás, el Dios de este mundo. Jesús vendrá a hacer guerra contra todos los que aman a este Dios y le sirven y le aman. Y aunque usted no lo crea, hay gente que adora a Satanás y a sus demonios. El que fundó la iglesia satánica, en el último día, en el último suspiro de vida, él parece que tuvo una visión del lugar que le esperaba, para dónde iba este hombre. Y él dijo: aquí hay algo malo, aquí hay algo demoníaco, aquí algo no está bien. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Le dieron una probadita para dónde iba y quién lo estaba esperando. Ese va a ser el fin de todos aquellos que adoran a Satanás y a sus demonios. Aunque el mundo odia a Dios y a Cristo, Dios muestra su misericordia en cada trompeta que va a hacer sonar en los tiempos de tribulación y gran tribulación. En la quinta trompeta vemos cómo Dios liberó millones de demonios como langostas voladoras con el objetivo de atormentar a los humanos, escondiendo de ellos la muerte, ¿ya? Permitiéndoles ver el tormento que ellos vivirían por una eternidad si no se arrepentían de sus pecados. Pero el ser humano rechazó el evangelio, como lo hace hoy en día y como lo hizo desde Adán hasta Jesús y de Jesús hasta nuestros tiempos. En esta sexta trompeta, la muerte no se esconderá. Esos 5 mesecitos que Dios le dijo a la muerte: quieta, tranquila. En esta en esa quinta trompeta, en esta sexta, le dice: listo, mamita, a devorar, acabar con todo, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué nos hace ver esto, señores? ¿Quién es el que manda? El Señor. El Señor es el Rey sobre todas las cosas, soberano sobre todas las cosas. Si Él le dice a la muerte: quieta, se queda quieta. Y si le dice a los demonios: salgan y atormenten, salen y atormentan. Y ellos creen que tienen el control y tienen el dominio, pero no es así, para nada. Quien los controla y quien los domina es el Señor, tu Dios, tu Rey, tu Salvador, pero sobre todo tu Padre, que te ama, que te libró de esa ira para que estés con Él, no en el jardín del Edén, sino en su gloria, en esos cielos nuevos y tierra nueva, para siempre. Pero es tu responsabilidad permanecer firme en la fe hasta el fin. ¿Ya? En esta sexta trompeta la muerte no se esconde, sino que verán venir la muerte a gran escala. Y la muerte será el instrumento de justicia de Dios por el pecado y el pecador, porque la paga del pecado es la muerte. Vamos a ver los 2 primeros versículos, 13 y 14. El sexto ángel toca la trompeta y oye una voz que salía de los 4 cuernos del altar. ¿De qué está hablando Juan aquí? ¿Se acuerdan en el capítulo 4 de Apocalipsis que Juan ve el trono de Dios? Y en el trono de Dios ve 24 tronos, 4 seres vivientes, los 7 espíritus de Dios, ve al Cordero al lado del Padre, ¿no?
pero también ve un altar de incienso, un altar de oro delante del trono de Dios, y subía incienso de este altar, ¿se acuerdan? Y dice Juan que ese incienso eran las oraciones de los santos. Pero también vemos en el capítulo 6 que los santos que habían sido muertos por la tribulación, por los que los persiguieron, le dicen: Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestra sangre? ¿Cuándo vas a vengar nuestra muerte? Y son los mismos que hace un mes o 2 meses nuestros hermanos en Nigeria que los mataron dentro de la iglesia, a los niños, a los ancianos, a las mujeres y los hombres, los mataron allá dentro de la iglesia, los quemaron vivo. ¿Qué cree usted que están haciendo ahora mismo ellos en el altar del Señor? Señor, ¿cuándo vas a hacer sonar las trompetas y vengar nuestra muerte? Por eso usted tiene que darle lugar a la venganza de Dios. Que Dios haga venganza. Usted no tome la venganza en sus manos. Usted no tome la justicia en sus manos. Usted no pague mal por mal. Deje que Dios le pague al que le hizo mal a usted. Pero usted también ore por esa persona, porque si la ira de Dios cae sobre esta persona, den lugar a la venganza del Señor. ¿Qué están haciendo esos hermanos ahora mismo? Todos los que han muerto desde Adán hasta nuestros días por causa de Cristo, ¿qué creen que están haciendo? Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestra muerte? Y eso es lo que están haciendo. El incienso el altar de incienso está delante del trono de Dios. Pero ¿dónde más también está ese altar ese altar de incienso? ¿Dónde más está también ese altar? En el santuario, cuando Moisés está en el desierto con el pueblo de Israel y Dios le da instrucciones de cómo Él quiere que construya el santuario y todo lo que tiene que haber dentro del santuario. Y exactamente ese altar está en el santuario. Pero el diseño original, ¿de dónde viene? Del cielo, del Señor. Y este altar tenía 4 cuernos en las 4 esquinas, un cuerno por cada esquina. Y dice Juan que de este lugar salió una voz que le decía, le dijo al ángel, suena la 6ª trompeta y liberen a los 4 ángeles que están encarcelados. Y usted dirá, pero pastor, ¿los ángeles encarcelados? Los ángeles no están encarcelados. Pero los demonios, antes de volverse demonios por su desobediencia, ¿qué eran? Ángeles. Entonces son ángeles caídos, espíritus inmundos, en otras comillas, en otras palabras, demonios. Y esta voz que sale del altar, ese altar de oro que ve Juan, está delante del trono celestial. Y como les decía, no podemos olvidar que ahí se quema incienso, que son las oraciones de los hermanos de que murieron en la tribulación y la gran tribulación. Les decía también que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y en el templo, también había este altar donde se quemaba incienso, donde el sacerdote, el sumo sacerdote, iba todos los días a quemar incienso a este altar. Pero una vez al año, cuando se sacrificaba el cordero de expiación que iba a perdonar los pecados del pueblo, el sumo sacerdote agarraba sangre y la untaba en los 4 cuernos de este altar de oro. ¿Ya? ¿Y qué representaba eso? En los tiempos del santuario y del templo, ese altar era un lugar para que la gente viniera a alzar sus oraciones y poner la sangre del sacrificio para recibir misericordia, para recibir perdón por los pecados. La descripción del altar la pueden encontrar, no lo proyecten, la pueden encontrar en Éxodos 30 del 1 al 10, ¿okay? De este altar, si quieren ustedes indagar. Pero ¿qué vemos entonces en este altar que Juan está viendo? Ese mismo altar donde Aarón, el sumo sacerdote, el hermano de Moisés, se presentaba para pedir misericordia y perdón de pecados, es el mismo altar que está viendo Juan desde los cielos, pero que los santos no están pidiendo misericordia, ni están pidiendo compasión, ni están pidiendo perdón de pecados. ¿Qué están pidiendo los santos? Venganza. Venganza.
¿Cuándo vas a vengar nuestra muerte, nuestra sangre, Señor? Y yo le hago una pregunta, ¿esas son buenas noticias o son noticias horrorosas para la humanidad que va a vivir esos tiempos? Horrorosas, porque Dios responde. Y si las oraciones van conforme a su voluntad, responde más rápido. Esa voz que escuchó Juan es la voz del Cordero, que es Jesús, que presentó su sangre como ofrenda por nuestros pecados. Él presentó su vida y su sangre delante del altar de Dios como precio por nuestra deuda, sangre con la cual fuimos comprados de la esclavitud del pecado y de las fuerzas demoníacas. Y es por la sangre de Cristo que ahora tú y yo tenemos acceso a Dios, a su reino y a la herencia que nos espera en Cristo. Mire de dónde nos toma el Señor en Primera de Pedro 1, el 18 al 20. Ustedes saben que fueron comprados de su manera mundana de vivir, heredada de sus padres, no con cosas como el oro y la plata que perecen, sino con la preciosa sangre como de un cordero sin mancha, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado para ser sacrificado por ti y por mí desde antes de la fundación del mundo. Lo más fuerte de todo esto es que ese altar de incienso que era para pedir misericordia, donde Cristo se presentó por nosotros, presentó su sangre por nosotros, de ese mismo altar vienen palabras de juicio contra Satanás, sus demonios y todos los que adoran a Satanás y a sus demonios. Dios, señores, es misericordioso, compasivo y clemente, pero jamás olvide lo que dice Génesis 6 del 1 al 3. Vamos a ver qué dice Génesis 6 del 1 al 3. Dios es misericordioso, compasivo, clemente y paciente, pero nunca se le olvide que Dios tiene determinado un tiempo para acabar con todas las cosas. Nunca se le olvide que Dios no va a estar luchando con el hombre para siempre. Aconteció, dice el Señor en Juan 6, en Génesis 6, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra, y estos hombres tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron, es decir, estos ángeles caídos, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no va a estar luchando para siempre con el hombre. Es decir, que aquel que está fuera sin Cristo, el Señor lo está llamando y lo está llamando y lo está llamando y no quiere y no quiere y no quiere, llega un momento donde Dios le dice, ya está, no lo busco más, hasta aquí. Porque contender es te digo y me decís, te digo y me decís, te digo y me decís, te digo y me decís. Yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, tú tienes la razón, yo tengo la razón. Llega un punto donde usted dice, ¿sabes qué? Ok, listo, haz lo que te dé la gana. ¿Se ha encontrado usted con gente así? ¿Cómo le decimos a esas personas? Terca, terca. Y el ser humano es ¿qué? Terca. Que ve venir el mal y su única respuesta es Dios. ¿Y qué dice? Yo me las arreglo como sea, pero yo no necesito a Dios en mí. Yo no lo necesito. Dios no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente es carne. La naturaleza del ser humano es ir en contra de Dios. Su carne, su mente y su corazón siempre es ir en contra de la voluntad de Dios. Pero los que estamos en Cristo ahora tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda a luchar contra esa tendencia de nuestra carne, ¿no? Cuando empiecen los juicios de las trompetas,
el tiempo de la misericordia y paciencia se habrá acabado, pues el Señor no estará llamando al ser humano al arrepentimiento para siempre. Pues Apocalipsis nos muestra que Dios ha determinado un tiempo para derramar su juicio sobre el mundo, Satanás y sus demonios, y para todos aquellos que aman al Dios de este mundo y le sirven como Señor. No hay nada peor, como dice Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué sucedió entonces cuando tocó la trompeta el sexto ángel? ¿Qué sucedió? Salieron 4 ángeles. Salieron 4 demonios que en este mismo momento, ¿dónde están? Encarcelados. Y mire cómo está el mundo. Por la maldad de los hombres, que en la maldad de los hombres, los demonios están en su salsa. Satanás y las fuerzas demoníacas, el ambiente de ellos es ese. Donde usted encuentra un ambiente de fornicación, de adulterio, de drogas, de muerte, de prostitución, de orgías, esas fiestecitas a las que nosotros íbamos y que nos gustaban mucho, ¿sabe quién nos dominaba ahí? Cada uno de esos demonios. Y usted sabía que algo no estaba bien, mas sin embargo usted no podía salir de ahí. Cuando los fines de semana nos íbamos para la discoteca y a recogernos a una muchachita para irnos con ella, o ay, que viene este guapo para sacarle tragos. Éramos dominados por estos demonios que parece que son de bajo rango, porque los que están preservados para Apocalipsis son bravos. Son bravos. Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Qué representa el río Éufrates? Vamos a ver. Estos demonios han estado encarcelados desde su caída, desde el momento que se rebelaron contra Dios, en el momento que abandonaron su morada celestial y pura por seguir a Satanás y dejarse engañar con su mentira. Fueron puestos en prisiones. Porque es que el diablo no se llevó a cualquier ángel, se llevó a cualquier ángel, pero también se trajo ángeles de alto rango en el reino de los cielos. Y como Dios los conocía, hey, ustedes no van a andar sueltos por el mundo, puestos en prisiones. Estos ángeles se volvieron demonios y han permanecido en la prisión del abismo que hablamos la semana pasada en la quinta trompeta. El Cordero los dejará libres en esos tiempos. Ellos creerán que están haciendo la voluntad de Satanás, que tienen control sobre la tierra, sobre la humanidad, sobre el mundo, pero en realidad están siendo usados para el juicio de Dios que va a derramar sobre el mundo y sus habitantes. ¿Quién es el que manda, Señor? El control de estos ángeles es total. ¿De quién? De Dios. Y dice que están preservados para el día, el mes, la hora y la fecha. El Señor controla tanto todo que por más que Satanás quiera liberar a estos ángeles para empeorar las cosas en el mundo, no los puede sacar, ni los puede soltar. ¿De dónde salen estos demonios? Del río Éufrates. No que del río físico van a salir, pero el río Éufrates representa algo. El río Éufrates tiene un simbolismo, ¿sabe de qué? De rebeldía. Porque si usted lee el Génesis capítulo 2, habla de que habían 4 ríos que salían del jardín del Edén, y uno de ellos es el río Éufrates. Cerca del río Éufrates comenzó el pecado, donde se dijo la primera mentira, donde se cometió el primer asesinato, donde se construyó la torre de Babel, donde comenzaron todas las falsas religiones que van en contra de la verdad de Dios. Y desde este lugar de pecado, de maldad, de idolatría, vienen estos 4 demonios que tendrán un gran poder sobre el mundo. Su influencia será más grande que la que tienen los demonios en nuestros tiempos. Pues nunca olvidemos que ellos se mueven en las regiones celestes, en los ambientes de muerte, drogas, guerras, prostitución, donde hay perdición, perversidad, inmoralidad sexual, borracheras, orgías y todo esto
que el mundo ama, ellos se mueven en esto. Si hoy vemos maldad e inmoralidad en estos tiempos, ellos controlarán un gran ejército demoníaco que viene desde el abismo y harán guerra contra la humanidad caída, que no quiera arrepentirse de su maldad y su pecado. El río Éufrates representa todo lo que se revela contra Dios. Cerca del río Éufrates se dijo la primera mentira, se cometió el primer pecado, se cometió el primer asesinato. Cerca del río Éufrates se construyó la torre de Babel. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Regar al hombre por todo el mundo. Pero ¿qué dijo el hombre? Hey, hagamos una torre y vivamos todos aquí para no llenar la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Llenen la tierra. ¿Qué quiere el hombre? No queremos llenar la tierra. Nos queremos quedar aquí. ¿Y qué hace hoy el hombre con la comunidad del abecedario? Hombre con hombre, ¿pueden reproducirse? ¿Mujer con mujer pueden reproducirse? ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Cuál fue el objetivo por el cual Dios nos creó hombre y mujer y juntó al hombre con su mujer? ¿Para qué? Para procrear y tener hijos y llenar la tierra. ¿El diablo qué hace? Hombre con hombre, todo bien, no hay problema. Mujer con mujer, no hay problema, pero no pueden reproducirse. Y hoy el ser humano no quiere reproducirse tampoco y prefiere mejor un perrito, andarlo en su carrito, ponerle seguro médico, hacerlo heredero, llevarlo al médico, sofocarse como si fuera su hijo, se llama mamá y hay un letrero en el carrito que dice, dile a tu perro que digo hola. So your dog, I say hi. Get out of here. Porque el deseo del ser humano es siempre ir en contra de ¿quién? De la voluntad de Dios. Pero nunca olvide que Dios no contenderá ni estará en ese tira y afloja con el hombre para siempre. Que va a llegar un momento donde Dios dijo, llegó la hora. A sonar las trompetas, señores. Las fuerzas satánicas creerán que están haciendo lo que les da la gana, pero en realidad están cumpliendo los propósitos de Dios. Son realmente siervos de Dios que hacen precisamente lo que Dios quiere que se haga, derramar su juicio sobre el mundo y sus pecadores. Esto nos lleva al segundo punto entonces, la paga del pecado. En la quinta trompeta vemos que Dios esconde la muerte de los seres humanos que no quieren abandonar su pecado. Son atormentados por demonios con el objetivo de llevarlos al arrepentimiento. Pero ellos rechazaron esta oferta, pues en la siguiente trompeta vamos a ver que estos 4 demonios traen con ellos no solo un ejército que los atormentará, sino que la muerte vendrá con ellos. Muerte que sufrirán por causa, les recuerdo, ¿por causa de quién? De su pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Apocalipsis 9, del 15 al 19. Vamos a ver los siguientes versículos. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Desde Adán hasta cada uno de nosotros merecíamos la muerte por culpa del pecado en nuestros corazones. Pero Adán no murió al instante, sino que recibió de Dios una promesa de salvación, pues Dios vendría desde su trono, vendría como hombre a la tierra, entregaría a su Hijo en la cruz por los pecados de su pueblo y de toda la humanidad. Dios Hijo, encarnado en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, entregaría su vida por nuestros pecados, ofreciendo así vida a todos los que creen en su nombre, en su obra y en su evangelio. Ofreció vida eterna a todos los que creen en él como el Hijo de Dios. Adán recibió misericordia y gracia, pues vivió aún después de desobedecer al Señor. Y eso, señores, es misericordia. Pues debió haber muerto al instante que comió del fruto que se le dijo que no comió. ¿O no? Ahí mismito debe haber caído muerto. Él y Eva. Pero si él muere en ese momento, Noé nunca hubiera existido. Y si Noé nunca hubiera existido, nosotros tampoco. ¿Qué vemos ahí? Misericordia, compasión. ¿Y qué mueve a Dios a misericordia y a compasión? Amor. El amor por una humanidad enferma,
que Él quiere sanar. ¿Y cuál es esa enfermedad? El pecado. La mayor enfermedad que todo ser humano puede sufrir. Usted no puede tener ninguna enfermedad en su cuerpo, pero si usted no ha nacido de nuevo y Cristo no ha venido a su vida, usted tiene la peor de todas las enfermedades, el pecado. No ha sido libre del pecado. Eso es misericordia. Así nosotros, cuando andábamos en el mundo, haciendo la voluntad pecaminosa de nuestra carne y los deseos perversos de nuestros corazones, tampoco morimos, porque Dios tuvo de nosotros ¿qué? Misericordia. Así también Dios le dará oportunidad al pecador que se arrepiente y confía en Cristo Jesús, en su obra en la cruz, será salvo y tendrá vida eterna también en estos tiempos. Pero esa misericordia no durará para siempre. No porque a Dios se le agote la misericordia. Él es eternamente misericordioso, pero tiene un tiempo determinado donde ya Él dice, no más, ya está. Esa misericordia no durará para siempre, pues el pecado debe pagar con la vida del pecador. El pecador debe pagar con su pecado, por su pecado, con su vida. Y si no cree en aquel que pagó por él, él tiene que pagar con su propia vida. ¿Quién pagó por ti y por mí? Cristo. Tu deuda y la mía ya está pagada. No te vuelvas a endeudar. No te vuelvas a endeudar. Porque el hecho de que Cristo haya pagado por tus pecados y los míos no quiere decir que tienes crédito para vivir en pecado. Porque si Cristo vino a tu vida y pagó por tu pecado, pero tú sigues viviendo en pecado, entonces tu deuda no ha sido pagada todavía. Porque todo aquel que tiene un encuentro con Cristo jamás vuelve a ser el mismo. No quiere nada con el pecado. No quiere nada con el mundo. Y aunque algunas veces el mundo tira fuerte y el pecado tira fuerte, no volvemos a ese mundo. Ese es el sello de uno que ha nacido de nuevo. Que podrá tener tropezones, pero se levanta y vuelve. Se arrepiente y se vuelve al Señor. Y quiere ser cada vez más y más como Cristo. Esa misericordia no durará para siempre, pues el pecador debe pagar con su vida por su pecado. Y los 4 ángeles traen este juicio. Los 4 ángeles vienen como instrumentos del juicio de Dios hacia una humanidad que no quiere arrepentirse de su pecado, sufriendo así las consecuencias de su pecado, pagando con su vida, porque la paga del pecado es la muerte. Y lo vemos en Génesis 2, del 15 al 17. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Adán, de todo árbol puedes comer, de todo lo que tú quieras puedes comer, pero solo te voy a decir una cosa, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él vas a morir. Y el hombre comió. Y no le eche la culpa a la mujer, porque la responsabilidad es de quién. ¿De quién era la responsabilidad? Del hombre. Y usted y yo como hombres tendemos a echarle la culpa ¿a quién? A nuestras esposas. Hey, ¿por qué digas? No, es que mi mujer se estaba alistando y qué bárbaro, menos. Asuma usted. Hey, ¿por qué eso? Es que mi mujer, no. Eso no es ser hombre. Porque el hombre tiene que dar la cara por su mujer. Porque el hombre es responsable de la mujer que Dios le dio. Y usted tiene que ser varón. Hombre. Y respondernos. Usted y yo como esposos somos responsables de la vida espiritual de nuestras esposas. Usted y yo como hombres somos responsables del bienestar emocional, mental y espiritual de nuestras mujeres. Es que Michael, tú no sabes la mujer que a mí me tocó. No, pero el Señor sí. Y usted tiene que responderle a Dios por la mujer que le dio. Y muchos decimos, no, es que Adán, ¿por qué le hizo caso a la mujer? Es que no. A Adán se le entregó la responsabilidad del jardín del Edén y él no respondió. Pero ¿qué es lo primero que hace Adán? La mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí.
El 90%, el 80% de los divorcios, ¿quién los inicia? El hombre. ¿Y quién es el culpable? La mujer. Pero ¿quién es el responsable de que ese matrimonio salga a flote? El hombre. Pero somos buenos para echarle la culpa a otros, en vez de cuidar a la mujer que Dios nos ha dado. Y los que no están casados, si algún día quieren casarse, sea hombre y dé la cara por su mujer. Cuida a su mujer, porque Adán no cuidó la de él. La dejó sola. Y vino la serpiente antigua, Satanás, y la engañó. ¿Es culpa de quién? Eva, por babosa que se engaña. No. De Adán. Porque seguro estaba jugando con los leoncitos ahí y descuidó a su mujer. ¿Sabes si tu mujer ora? ¿Sabes si tu mujer está leyendo la Biblia? ¿Sabes si tu mujer está creciendo en el conocimiento de Cristo? ¿Sabes si tu mujer está bien mentalmente? Si no sufre de ansiedad, de depresión, si hay cosas que le preocupan. ¿Sabes si tu mujer está bien físicamente? ¿Sabes si tu mujer se siente amada, protegida, escuchada? Es que pastor, es que cuando empieza a hablar no hay quien la aguante. Escúchela. Es tu responsabilidad. Y si el matrimonio está en problemas, busque ayuda, busque respuesta, busque solución. Porque lo más fácil, ¿sabe qué es? Es que mira, me salió una de 20 años ahí, vos ya como que... Eso es lo más fácil. Y echarle la culpa a él. ¿Quién fue el culpable de la caída? Adán. ¿Quién fue el culpable de que Adán fuera engañada? Eva fuera engañada. Adán. Entonces, ¿la culpa de quién es? Pero hago una pregunta. Pongámonos nosotros también en el lugar de Adán. ¿Hubiéramos caído? Probablemente también hubiéramos caído. Así que cuando lo encontremos en el cielo, no se ponga bravo con él, ¿eh? Adán, te entendemos, viejo. Tenemos un mejor Adán, que es Cristo. Que ese sí tomó toda la responsabilidad sobre él. Y cargó con toda la culpa de Adán, de Eva y de todos, sin haber cometido un solo pecado. Esa es la buena noticia que tenemos en Jesús. El mejor, el nuevo y mejor Adán. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito estremecedor y aterrador de estos 4 ángeles caídos y sus ejércitos es matar la tercera parte de los hombres. El cuarto sello mató también a 1/3 de la humanidad, es decir, que la mitad de la población morirá en esos tiempos, y el hecho de que estas muertes suceden de manera repetida permitirá ver al mundo que esas muertes no son casualidad. El cuarto sello, ¿cuánta gente murió? 1/3. Terremotos, catástrofes, maremotos, tsunamis, de todo hay y mucha gente muere. Y esta trompeta también va a morir mucha gente. Y la gente va a saber que no es la naturaleza, que Dios es el que está derramando su juicio sobre ellos. Ellos sabrán que Dios estará derramando juicio sobre el mundo y sobre los hombres. ¿Y cómo van a matar estos ángeles, estos 4 ángeles, a tanta gente? Mire lo que dice el versículo 18 de Apocalipsis 9. La tercera parte de la humanidad fue muerta por 3 plagas: el fuego, el humo y el azufre, que salía de los caballos de los jinetes. Estos colores tienen rasgos del mismísimo infierno, y lo que hacen es que ofrecen una imagen de la ira de Dios derramada sobre el mundo pecador por esos 4 demonios y su ejército. Estos colores recuerdan la destrucción de Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas. El Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, y esa ciudad quedó
destruida. Entonces, ¿por medio de qué va a traer Dios las muertes? Por medio de estos 4 ángeles que serán usados, por medio de plagas. Y lo vamos a ver a lo largo de Apocalipsis, que Dios manda plagas, plagas, plagas. Si usted le tenía miedo al COVID, estas plagas que Dios va a mandar van a ser extremadamente aterradoras. Porque ahora usted le da COVID y lo trata como una gripe. Pero cuando estaba empezando, qué miedo teníamos de salir. Porque nuestra vida estaba en peligro. Pero aún si te daba el COVID, tenía la esperanza de salir vivo. Pero estas plagas que Dios va a mandar por medio de estos 4 ángeles caídos y sus caballos con sus colas de cabeza de serpiente, y no es que ellos van a salir así, pero Juan está describiendo algo horroroso, algo demoníaco, algo extremadamente demoníaco. Que plaga que dé, muerte segura. Hay una culebra, creo que es la cascabel. Creo que esa te muerde y en menos de 2 minutos estás muerto. Pero hay otra, la Black Mamba. En menos de 1 minuto, creo que son 30 segundos, muerto. Bueno, por eso dice que las colas de los caballos eran como serpientes. Esas plagas van a ser tan, pero tan terroríficas que a todo el que le dé no hay solución. No hay vacuna, no hay medicina, no hay Tylenol, no hay ibuprofeno, nada. Muerte segura. Dice que las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salía fuego, humo y azufre, y la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes y tienen cabezas y con ellas hacen daño. Lo que está haciendo es dándonos un simbolismo de la mortandad que traen estos jinetes, que traen estos ángeles. Habiendo comparado las cabezas de los caballos a leones salvajes, Juan observa que sus colas eran mortíferas como serpientes y hacen daño a las personas. El caballo es una fuerza militar, siempre dispuesto a la guerra, nunca tiene miedo el caballo. Y estos jinetes vienen, mire, sin represalia, sin restricción. Dios les está diciendo, vaya, contra la humanidad. ¿Y esto por qué? Dios entregará al ser humano por completo al deseo pecaminoso de su corazón y no le estorbará más, pero derramará su juicio y su ira por su pecado. ¿Por qué? Salmo 7 del 11 al 16. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Es un Dios que está siempre enojado contra el pecador, que se deleita en su maldad. Vamos a ver la respuesta de los hombres para ir terminando. ¿Cuál va a ser la respuesta de esta gente en los versículos del 20 al 21 de Apocalipsis 9? Después de ver tantas muertes, después de ver tantas cosas que pasaron, que están pasando, que van a pasar, tantas muertes, tantas catástrofes, tantas situaciones, después de ver todo esto, ¿cuál va a ser la respuesta? Es difícil creer que después de sufrir la falsa paz, hambre, guerra, enfermedades, terremotos, catástrofes, sed, muertes y después más muertes, tormento y un ejército de demonios, es difícil creer que una persona se resista a creer en Dios, ¿o no? Es difícil creer que una persona que le dio cáncer y salió viva, y después viene y le dio cáncer en el pulmón, salió vivo, después viene a los años, le da cáncer en el estómago, sale vivo, después viene y otra vez y le da cáncer en el cerebro, sale vivo, y siga todavía sin creer en Dios. Es difícil que una persona, después que ha vivido todas esas situaciones, diga en su corazón, no hay Dios. ¿O no lo cree usted difícil eso? Yo creo que una persona que vive esas situaciones tan difíciles tiene que en algún momento decir, Señor, ayúdame. Pero no. Hay gente así. Hay gente que ha estado al borde de la muerte muchas veces y nada que quieren arrepentirse de sus pecados.
Y esta gente, después de haber vivido todo lo que han vivido, terremotos, catástrofes, muertes, guerras, y que saben que Dios está mandando su juicio, usted dirá, no, pues, después de eso se van a arrepentir y van a creer. Vamos a ver. Versículo 20. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata y bronce, de piedra y madera, que no pueden ver su condición, ni oír sus plegarias, ni ir hacia ellos para salvarlos. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, inmoralidades y sus robos. Al igual que Faraón y Egipto vieron las señales y prodigios, aún así Faraón no se arrepintió. Israel en el desierto vio milagros y maravillas, pero a muchos se los tragó la tierra y no entraron a la tierra prometida porque no quisieron creer en Dios. Así muchos vieron cómo las murallas de Jericó cayeron ante el poder de Dios, pero solo Rahab, la prostituta, creyó en Dios. Así muchos vieron cómo Elías hizo caer fuego del cielo para quemar los toros frente a 400 falsos profetas de Baal, pero aún así el pueblo no quiso creer en Dios. Muchos vieron las señales y milagros de Jesús, pero aún así lo terminaron clavando en una cruz. Y muchos aquí en este lugar han visto la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios en sus vidas, pero aún así siguen poniendo otras cosas en primer lugar que el Señor en sus corazones. Pero aún así siguen adorando a sus ídolos que han levantado en sus corazones, adorando sus finanzas, adorando a sus esposos, esposas, hijos, hijas. También se les ha olvidado y dejan de confiar en Dios. Así también en los tiempos finales. A pesar de ver el juicio, escuchar el evangelio por los 144,000 y todos los creyentes, ellos decidirán, escuchen señores, ellos decidirán adorar a sus dioses, rebelarse contra Dios. Vuelvo y repito, usted le lleva comida al que se está muriendo de hambre y él dice, si se muere es por culpa de quién. Trágicamente, escogerán adorar al dragón, que es el diablo, y a la bestia, que es el anticristo, antes que adorar al Cordero de Dios. Deuteronomio 32:17 dice que ofrecer sacrificios a los falsos dioses es ofrecer sacrificio a los demonios. El Salmo 106:37 dice, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, que son ídolos. Y primera de Corintios 10, del 19 al 21, Pablo dice que todo lo que adora las imágenes es adoración a demonios. Porque detrás de cada imagen hay un demonio que coge la forma del Dios que tú quieres. En ese momento de la humanidad, el hombre va a estar consumado en la idolatría, el espiritismo, la hechicería, entregados a todas las religiones falsas que se volverán una sola religión mundial donde el anticristo será adorado por todos, donde los demonios conducirán a todos a una perversidad, inmoralidad sexual, hacia una maldad inimaginable. Pensando que son libres del yugo del Señor y su palabra, los demonios les llevarán al mismo lugar donde ellos terminarán. ¿Dónde? En el lago de fuego. Y aquí hay 5 pecados que van a cometer ellos y que no van a querer soltar: la idolatría, los homicidios, la hechicería, las fornicaciones y los robos. Será muy dura la situación, pero que Dios quiere salvarlos, pero ellos no quieren creer. Cristo es la buena noticia, señores. Esta era nuestra condición. Éramos arrastrados por los deseos pecaminosos de nuestros corazones. Éramos idólatras, adorábamos imágenes de yeso, besábamos sus pies y les rendíamos culto y reverencia. Estábamos adorando demonios.
Consagrábamos a nuestros hijos y a nuestras hijas a estos falsos dioses que no eran más que demonios. A mí me pusieron Michael José por San José. Y celebraba yo mi cumpleaños y el santo de mi devoción cuando era el día de San José. Algunos les ponen Guadalupe, otros Fátima, otros Carmen, otros Judas, Tadeo, porque fuimos consagrados a los demonios, cada uno de nosotros. Eso fue lo que heredamos de nuestros padres. Éramos homicidas, pues estábamos dispuestos a matar con tal de defender el santo de nuestra devoción. ¿Y a cuántos no matamos cuando nos enojamos contra aquellos que no respetaban nuestra religión idólatra? Éramos hechiceros. Pues cuántas veces no corríamos a escuchar a Walter Mercado y nuestra identidad no estaba en Cristo, sino en un signo zodiacal. ¿Qué signo tú eres? Y eso te identificaba a ti como persona. Y esa era tu identidad. También estábamos consumidos en la hechicería. Y llenos de mucho. ¿Saben cómo dice? Ustedes se lo saben, no se hagan. Amor. Nuestra identidad estaba en un signo zodiacal. Ya no puedes ser de Cristo y ser Cáncer o Tauro al mismo tiempo. Arrepiéntete si ese es tu caso. Si todavía te sigues creyendo Cáncer o Leo. No. ¿Cuántos amuletos cargábamos nosotros? La bandita roja aquí puesta, que se le ponía al bebé para que no le hicieran, ¿qué? Mal. A ver, ustedes saben, ¿de dónde lo sacó el Señor? Mal de ojo. Y la cosita, el hilito rojo aquí. Eso es hechicería. Mira dónde estábamos. Mira dónde estábamos. A esos que les gusta andar la Hansa con el ojito azul para que no le dé mal de ojo. Si usted tiene eso, arrepiéntase y saque eso de su casa. Y hemos cambiado el crucifijo por la cadena con la cruz ahora, pero sin el Cristo. Y pensamos que esa cruz aquí es la que nos va a proteger. También has caído nuevamente en ese pecado. A los que creen que el aceite va a proteger sus casas, no es el aceite, Señor. No es la mesuzá, no es la menorá, ni la bandera de Israel, Señor. Es el Señor. Es el Señor. Es su poder. Es su amor, su fidelidad, su misericordia. Porque el problema no está en la mesuzá, en la menorá, ni en Israel, ni en el aceite. Es lo que tu corazón hace de esas cosas. Cuántos amuletos, cuántos crucifijos, marcos del Sagrado Corazón de Jesús, cadenas que tenían a tu santo porque te la regaló tu abuelita y ay de ti si te la quitas. Y la andas cargando ahí a San Judas Tadeo porque te lo regaló tu mamá, tu abuela, el perro, el gato. Que te la dieron para tu protección. De esto nos sacó Jesús, de la fornicación de nuestros cuerpos, de nuestros corazones y de los hurtos que cometíamos cada uno de nosotros. ¿Qué dice Efesios 2, del 1 al 5? Estábamos muertos, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Andábamos conforme a la corriente de los demonios de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, los espíritus que operan en los hijos de desobediencia. Los demonios operaban en nosotros como hijos de desobediencia y nosotros les obedecíamos fácilmente y éramos objetos de esa ira que van a sufrir estos en Apocalipsis. Nosotros también éramos objeto de esa ira. Andábamos detrás de los deseos de nuestra mente y nuestra carne y éramos por naturaleza hijos de la ira. Pero cuando estábamos muertos en todas estas situaciones,
Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué hizo? Colosenses 1, del 13 al 14. Él nos libró del dominio que tiene Satanás sobre el mundo y sobre los que en él están. Ahí estábamos nosotros, dominados. ¿Sabe lo que es una persona dominada? Lo tenían aquí y lo llevaban para donde sea y no podía hacer nada. ¿Qué hizo Dios por medio de Cristo? Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Nosotros éramos arrastrados por la corriente de este mundo, por los demonios que operan en la potestad del aire. Éramos esclavos, estábamos muertos. Y toda la ira de Dios era sobre nosotros, los 4 jinetes, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Todo el juicio de Dios era sobre nosotros. ¿Y sabe qué? Lo merecíamos, porque todos pecamos. Todo el que es nacido de mujer está bajo la maldición del pecado. Y aquí ninguno ha nacido de un hombre, ni de un animal. Pero cuando éramos enemigos de Dios en nuestra mente y corazón y manera de vivir, Dios, que es rico en misericordia, nos dio a su Hijo. Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida cuando estábamos muertos y nos dio a su Hijo como pago por nuestros pecados para que viviéramos por medio de Cristo y su muerte en la cruz. Ahora somos herederos de la promesa, coherederos con Cristo. Ahora somos sus siervos, reyes y sacerdotes, y adoramos al único Dios verdadero, en quien esperamos su regreso, en quien esperamos heredar de él los cielos nuevos y la tierra nueva que Jesús conquistó para nosotros y para los que en la cruz él compró con su sangre. Pero también su muerte, su sangre y su evangelio tiene el poder para alcanzar a todos los que creerán en su nombre por la predicación de los creyentes sellados, para que ellos también hereden los cielos nuevos y la tierra nueva que Cristo también conquistó para ellos en la cruz 2000 años atrás. Porque la salvación es del Señor y del Cordero, y eso no hay demonio ni ángel que la detenga. Vamos a orar rapidito, no me ponga la canción. Después que oremos, vamos a tener un descanso de 20 minutitos. A las 9:20 vamos a arrancar el tiempo de alabanza y un tiempito de adoración y oración para continuar con la vigilia, ¿ok? Vamos a tomar unos 20 minutitos para descansar, ir al baño. Si alguien quiere poner cafecito, bien pueda. Vamos a hacer una oración, ¿ok? Señor, te damos gracias porque sabemos por medio de tu palabra que eres tú el que está sentado en el trono y eres tú el que tiene dominio sobre todas las cosas. Eres tú, Señor, quien todo lo controla, lo sabe y lo conoce, incluyendo todas las cosas que nosotros creemos que no son justas. Tú, Señor, eres soberano sobre todo. Nos lo demuestras por medio de tu palabra, que eres el Señor, que eres el que está sentado en el trono y que al Cordero lo has hecho heredero, y junto con él a cada uno de nosotros que hemos sido llamados al arrepentimiento, que nos has dado el regalo del arrepentimiento y la fe en Cristo para salvación y heredar, Señor, esta herencia, estos cielos nuevos y esta tierra nueva. Ayúdanos pues a permanecer firmes hasta la venida de Cristo, hambrientos y sedientos por tu palabra, ardiendo, Señor, en llamas por tu palabra, por tus cosas, Señor, por alabarte, por adorarte y estar contigo. Que el mundo, Señor, no nos llame la atención, sino que cada vez seamos atraídos por tu gracia, por tu amor, tu santidad, por tu presencia, para estar contigo. Ayúdanos pues, y gracias por haber enviado a Cristo a nuestras vidas, que nos ha librado de la ira venidera. Te alabamos y te adoramos y te damos gracias en Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Amén. Amén, familia, unos 20 minutitos.